Muy buenas noches, mi nombre es César Lor Méndez. Vamos a leer leyendas queretanas. Ojalá les guste, escuchen todos los niños, toda la familia. Vamos a empezar a leer una que se llama El agujero del diablo. Pongan mucha atención. Hace muchísimos años, en lo que se conocía como el Templo de San Francisco, varios muchachos se preparaban para convertirse en sacerdotes. Un día, mientras uno de los seminaristas se encontraba orando, oyó un ruido y al mover la cabeza observó a una bellísima mujer que le sonrió. De inmediato, el chico se levantó de su asiento y fue en dirección hacia la oficina del párroco para relatarle lo sucedido. «Padre, no va a creer lo que me acaba de pasar». «Hijo, tranquilo. Eso no es sitio para exaltarse», le contestó. «Es que acabo de ver una mujer muy hermosa que parecía coquetearme». «Eso que viste fue el demonio que tomó la figura de una bella dama para tentarte y llevarte por el mal camino. Lo mejor que puedes hacer es encerrarte y llorar hasta que olvides todos los malos pensamientos», dijo el sacerdote. Así lo hizo el joven, y la aparición no volvió a mostrarse por largo tiempo, hasta que una noche los gritos del seminarista despertaron el resto de sus compañeros. Los alaridos pidiendo auxilio eran tan fuertes que incluso varios de ellos intentaron derribar la puerta, pero sin éxito. Mientras tanto, en el claustro se encontraba el muchacho y la supuesta mujer que ahora se había convertido en Lucifer. El joven tomó con su mano derecha la Biblia que tenía en el buró y con la izquierda un rosario de madera que le había regalado su abuela. Cuentan que poco a poco las oraciones tanto de él como de sus compañeros hicieron que el demonio fuera retrocediendo, hasta que buscara salir de la habitación a como diera lugar. Momentos después se escuchó un gran estruendo y la puerta del cuarto por fin pudo abrirse. Nadie podía creer lo que había ocurrido. En el techo había un hoyo negro de gran tamaño, al que luego se le bautizó como el agujero del diablo. Se dice que muchas personas han visitado ese lugar y han visto el agujero, por lo que casi no se cuenta. Es que quienes van a verlo de noche pocas veces regresa. A continuación, contaremos la casa de la Zacatecana. La famosa casa de la Zacatecana es un imponente casón en el número 59 de la calle Independencia en el centro histórico de Querétaro. Todos los que escuchan su historia saben que es un lugar que eriza la piel, ya sea por la escalofriante leyenda que encierran sus paredes, o por el continuo tic-tac de los 43 relojes que son parte de su bellísima colección como museo, y que resuenan con su eterno sonido en todos los pasillos de la casa. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, una mujer muy hermosa que nació en Zacatecas, de ahí el nombre de la historia, llegó a vivir en casa junto con su marido, un millonario importante minero. Después de un tiempo, el zacatecano desapareció. Cuando le preguntaban a la mujer qué había pasado con su marido, ella solo contestaba: «Mi marido está de viaje. Ya saben cómo son los negocios. Espero que venga pronto. Hace apenas una semana que recibí una carta de él donde me decía que ya iba a llegar pronto». Pero esa semana nunca llegaba. Así que pronto comenzaron los rumores acerca de su sospechosa desaparición. Un día, un empleado doméstico descubrió a la zacatecana horriblemente asesinada. Mandaron llamar a la policía. Cuando ésta llegó, comenzaron las investigaciones. También hallaron los esqueletos de 2 hombres enterrados en las caballerizas.
Se cuenta que uno de los esqueletos pertenecían al zacatecano, es decir, al marido, a quien su mujer mandó matar, y el otro al hombre que le ayudó a cometer dicho crimen y fue asesinado por ella para ocultar su crimen. Nunca se supo quién fue el autor de la venganza en contra de la zacatecana, por lo que sí se sabe que los inquilinos que llegaban a vivir en esta casa después de la muerte de la mujer duraban poco tiempo como residentes, pues decían que habían muchos espantos. Aún ahora, los vecinos y los visitantes cuentan que, en ocasiones, es posible divisar un espíritu que de cuando en cuando se asoma en las ventanas del museo. Hay muchos valientes que dicen: esos son inventos para que la gente vaya al museo. Lo curioso es que cuando esos mismos se les ha invitado a que pasen toda esa noche tenebrosa casona, nunca han aceptado. Vamos a contar otra leyenda que se llama La Carambada. Si les gustan las leyendas, seguir mi página de Facebook, La Carambada. Era el apodo de Leonardo Martínez. Se dice que era una famosa mujer. Esta famosa mujer nació en La Punta, que gran parte de su infancia y juventud la pasó al lado de ladrones y bandoleros. Sus padres murieron cuando ella era muy chica, por lo que tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Para sobrevivir, desde joven se integró en las filas del crimen. Por esa razón, no era raro ver a la Carambada descabulando por las calles de la ciudad, mientras se esperaba pacientemente el momento preciso para despojar a los ricos de sus pertenencias. Leonarda era una mujer de baja estatura, tez morena, y que además tenía una seña particular que la haría muy inconfundible. En la mejilla izquierda tenía una cicatriz de gran tamaño. Por extraño que parezca, la joven sabía comportarse dependiendo del lugar donde estuviera. Por ejemplo, si intentaba robarles sus joyas a mujeres que pertenecían a la aristocracia mexicana, se vestía de traje de seda y cuidaba su vocabulario para así ganarse la simpatía de los demás. Nadie lograba adivinar sus negras intenciones. Primero, se hacía amiga de las damas de la alta sociedad. Y luego, y gracias a la habilidad que tenía con sus manos, le quitaba a la señora sus alhajas, sin que éstas se dieran cuenta. La Carambada fue llevada a la cárcel en muchísimas ocasiones. No obstante, lo cierto es que tardaba más en llegar a su celda que en salir de nuevo a la calle, pues era amiga de altos funcionarios de Querétaro. Las historias sobre ella han variado mucho a través de los tiempos. Por ejemplo, algunos cuentan que se convirtió en la dama de compañía de doña Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Se cuenta que cuando él la vio, se enamoró perdidamente de ella, pero la Carambada solamente tenía ojos para un joven general que fue apresado por el ejército liberal. Cuando Leonarda se enteró de esto, fue con el gobernador Benito Cenea, pero este no quiso perdonar a su amado. Entonces, la joven se las ingenió para llegar al mismísimo Benito Juárez, pero este tampoco quiso ayudarla. Algunos piensan que, en venganza, la Carambada los envenenó a ambos. Es por este hecho que la mujer se hizo muy famosa. Después de esto, Leonarda se dedicó al robo, pero esta vez a lo grande. Organizó una pandilla de delincuentes y, como si fuera un Robin Hood mexicano, le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Por fin, Vicente Otero fue el encargado de ponerle punto final a los atracos de la Carambada. Este la atrapó durante un asalto en la vía pública, al parecer en Celaya, Guanajuato.
La mujer se resistió, pero al recibir un balazo no le quedó más que rendirse. Después fue llevada a un hospital donde no pudieron salvarle la vida. Hay quien dice que sus últimas palabras fueron para pedir perdón, pero otros aseguran que se sentía orgullosa de todo lo que había hecho. Aunque nunca sabremos en realidad cuál fue el pensamiento de Leonarda Martínez al exhalar su último aliento. De lo que sí estamos seguros es que muchas personas dicen haber visto su espíritu. Incluso hay algunos que aseguran que les daba dinero cuando se encontraba en dificultades. Esta es la leyenda de la Canambada. Continuemos con la leyenda de Chucho el Roto. Cuenta la leyenda que Chucho el Roto nació en Santana, Chihuahua, Tlaxcala, lugar que se encuentra casi en la sombra de uno de los picos más altos de México, la Malinche. Su nombre original era Jesús Arriaga, y desde muy pequeño fue diferente al resto de sus compañeros. Y de todos sus amigos, ya que les gustaba imitar los acentos de los diversos dialectos de los indios que llegaban al mercado, y los aprendía para hablar con ellos. Sin duda, era un joven muy inteligente. También se dice que cuando los circos venían del pueblo, Jesús estaba muy feliz. Pero se sentía parte de él. Ya desde niño, hacía muñecos y practicaba la ventriloquía, con su talento para imitar voces, con lo cual divertía a la gente del mercado. Además, se ganaba la confianza de los magos y aprendía sus trucos, con lo cual descubrió que podría usarlos para robar. Muy pronto, entendió que era fácil tomar pequeñas cosas que no valían mucho. Los objetos materiales no le interesaban gran cosa. Lo que en realidad le gustaba era la emoción del acto y la sensación de lograrlo sin que se dieran cuenta nadie. Al principio, esto no era más que un juego. Según se cuenta, la familia de Chucho no tenía mucho dinero. Pero en esos días, había mucha gente que eran menos afortunados. Chucho se dio cuenta de eso, y fue así como empezó a regalar lo que se robaba a los ricos y lo entregaba a los pobres, para así ayudarlos a sufrir menos en la vida. Claro, una parte también se la daba a sus padres, quienes creían que lo obtenía de algún trabajo. Cuando los franceses ocuparon México, durante los años de 1862 y 1867, Jesús hacía trabajos sencillos a los soldados, como cargar las maletas o ir a buscar cosas en el mercado. Esto le permitió, con una tremenda habilidad para aprender nuevos idiomas, adquirir un excelente conocimiento de lengua francesa que practicaba siempre que podía. El 16 de septiembre de 1869, Benito Juárez inauguró la sección de línea nacional del Ferrocarril de México a Pisaco, Puebla, con la cual se trasladó a la Ciudad de México. Fue ahí donde Chucho el Roto conoció a una joven de nombre Matilde, la cual quedó fascinada con él, y por la cual lo invitó a una fiesta elegante, prestándole la ropa de su tío. Jesús se hizo pasar por un caballero elegante, y aunque nunca había ido a algo parecido, asistió con mucho gusto. El joven salió bien librado, pues su habilidad mental le permitió comprender rápidamente cómo se comportaban aquellas personas, así que Matilde lo llevó a muchas otras fiestas. Según se dice, a uno de esos bailes asistió el presidente Porfirio Díaz, y cuando Chucho y Matilde fueron presentados por él, Chucho le robó un reloj de bolsillo. Más tarde, cuando Jesús le pidió la hora a don Porfirio, este buscó el reloj y con asombro le comentó: «Parece que alguien ha robado mi reloj».
Matilde lo excusó rápidamente de la fiesta y salieron riéndose de ahí. Cuando el tío de Matilde se enteró de su relación, le inventó falsos cargos al muchacho, por lo cual fue detenido y encarcelado en la prisión de Belén. No estuvo mucho tiempo ahí, porque con sus habilidades para imitar voces y elaborar disfraces, pudo escapar muy pronto. Fue a partir de ese momento que se decidió a robar como profesión, pues se dio cuenta de que tenía la capacidad de despojar de sus pertenencias a las personas y ser visto. También comprendió que si era descubierto, podría escapar cuando quisiera. Además, no se quedaba con todo, sino que siempre ayudaba a los demás. En 1885, después de varios años de robar al rico y dar a los pobres, de nuevo fue capturado y enviado a San Juan de Ulúa en Veracruz. Era entonces una isla cárcel frente al puerto de Veracruz, de donde nunca se había escapado nadie. Pero Jesús no era cualquier convicto, por lo que con la ayuda de su compañero de celda, Chucho el Roto logró un escape atrevido ocultándose en un tambo que se utilizaba para la exposición de las agujas negras de la cárcel. Y más tarde, un barco lo llevó lejos de ahí. Se dice que durante muchos años recorrió todo el centro de la República, haciendo lo que mejor sabía hacer, robar y dárselo a los pobres. Fue en ese tiempo que Chucho llegó a Querétaro. Los pobladores del Marqués aseguran que el ladrón vivió ahí durante muy buen tiempo, escondido de las autoridades. Claro, ellos comienzan que fue un gran tiempo de bonanza, ya que él cuidaba de todos y durante los años que estuvo ahí, nadie sufrió de hambre. En la actualidad, se ha intentado hacer de esa casa en un museo, pero este proyecto no se ha logrado llevarse a cabo. Ya hay quienes dicen que Chucho no estuvo ahí, sino que fue su padre. Otros incluso cuentan que es otro Arriaga el que vivió en ese sitio. Lo importante es que de esta historia se ha contado de padres e hijos y todos aseguran que el gran ladrón vivió entre ellos. Las leyendas sobre él llegan a tal nivel en el Marqués que hay quienes nos dicen que Chucho el Roto y la Carambada se conocieron y fueron amigos. Tiempo después de su estancia en Querétaro, fue capturado y herido de una pierna, arrastrado cruelmente por la plaza. Luego lo lanzaron en una celda solitaria donde se enfermó gravemente. Después de esto, lo enviaron al hospital de San Sebastián en la ciudad de Veracruz, donde tenía mejor atención médica y donde podrá volver a ver a Matilde, a su hija Dolores y a su hermana Guadalupe. Se dice que lo cuidaron durante sus últimos días de vida y según las madres religiosas que eran enfermeras en el hospital, Jesús Arriaga, alias Chucho el Roto, falleció el 25 de marzo de 1894, fecha que consta en el acta de función del registro civil en Veracruz. Después de esto, su cuerpo fue trasladado en la Ciudad de México para ser sepultado. Pero la historia no termina aquí, ya que según se cuenta, durante la Revolución Mexicana de 1910, un grupo de bandidos entró en los cementerios de la Ciudad de México a profanar y robar las tumbas, pero al abrir la de Chucho el Roto, solo encontraron un ataúd lleno de piedras. Algunos dicen que regresó a Querétaro, pero fue el lugar donde encontró paz junto a Matilde y a su hija. Otros comentan que cruzó el Atlántico para vivir con sus riquezas en el lugar donde nadie lo conociera. Lo cierto es que parece ilógico que un hombre con su habilidad para imitar voces, disfrazarse y escapar de cárceles
muriera de una forma simple. Esta es la leyenda de Chucho el Roto. Bueno, esto es todo. Si te gustó el video, por favor comparte. Nos vemos. Mi nombre es César Lor Méndez.